Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Les habla su especialista en calidad. Para hoy les traemos el análisis Pestel. El análisis Pestel es una herramienta que nos va a permitir ayudarnos a entender el panorama general en ciertos ambientes, en los negocios en particular. Es utilizada para comprender la visión a futuro de las compañías y compartir esa visión con los empleados o los funcionarios de la misma. El uso eficaz del análisis Pestel puede contribuirnos positivamente en nuestra organización y asegurarnos de que lo que estamos haciendo está alineado en forma adecuada, en forma positiva con las fuerzas del cambio, que están afectando específicamente nuestro entorno y la estrategia corporativa. Si estamos planeando un cambio organizacional, entonces este análisis puede contribuirnos positivamente para dicho cambio. En la norma ISO 9001-2015, en el numeral 4.1, nos habla de la comprensión del contexto de la organización. Con esta herramienta podemos comprender el contexto interno y externo con un mayor enfoque hacia el contexto externo. Esta herramienta puede igualmente complementarse utilizando el análisis FODA. Veamos cuáles son esos factores. Está el factor político, está el factor económico, está el factor social, está el factor tecnológico, está el factor ecológico y los factores legales. El proceso de esta herramienta básicamente consiste en lo siguiente. Usted puede hacer una lluvia de ideas de los factores pertinentes que corresponden a su organización en particular, identifica la información asociada a esos factores y hace un resumen y emite unas conclusiones particulares de lo obtenido de este análisis. El análisis Pestel se realiza en las organizaciones, específicamente en su etapa de planificación, para entender mejor el entorno externo como el interno al que se encuentra expuesto. El análisis busca específicamente identificar con los aspectos evaluados cuáles afectan o pueden afectar a la organización, y esa afectación puede incluir tanto riesgos u oportunidades. Los que afectan o pueden afectar la organización, de este análisis básicamente tomamos los elementos que sean más relevantes. Veamos en esta plantilla, hemos incluido todos los aspectos. Vamos a ir desplegándola uno por uno. Veamos los políticos. Los políticos básicamente están relacionados con la vida política en su contexto en los niveles que sean pertinentes. Algunos de esos puntos son un sistema democrático, unas políticas locales y nacionales, una estabilidad política, unos cambios gubernamentales, unas regulaciones de comercio y tarifas. Estos se deben de considerar en el momento en que usted esté haciendo su análisis particular para su organización. Veamos los económicos. Los económicos incluyen básicamente las cuestiones que están relacionadas con el medio de vida, el desarrollo económico, el acceso a los recursos y las distintas formas en que estos afectan a la comunidad. Algunos de estos puntos son gastos gubernamentales, desarrollo económico, los ciclos económicos en los cuales está involucrada la recesión, la estabilidad económica, el modelo económico en el país de operación, las políticas económicas del gobierno, los cuales usted debe considerar cuáles son convenientes para hacer el análisis pertinente de su empresa. Veamos los sociales. Los sociales incluyen oportunidades y desafíos que se relacionan con las distinciones sociales en particular, como la cultura, la religión, la clase social o casta social, los papeles asignados en función del género y los estereotipos del género. Algunos de estos puntos son calidad de vida, o sea, los estándares de vida que lleva la gente, los niveles de urbanización, los cambios en estilos de vida, estos inciden en los niveles de consumo en particular, las modas, los cambios en el nivel de ingresos, los cuales usted debe considerar si afectan en forma adecuada y hacer el análisis pertinente para su empresa. Veamos los tecnológicos. Los tecnológicos están relacionados con la disponibilidad de tecnologías de la información y las comunicaciones, o sea, las herramientas TIC.
Algunos de estos puntos son el nivel de industrialización, un entorno que promueva la innovación de las TIC, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, los cambios tecnológicos a futuro, o sea, productos innovadores si los hay, un desarrollo tecnológico reciente, registros y comercialización de planes, marcas y diseños, los cuales ustedes deben considerar si aplican para análisis del contexto de su compañía. Veamos los ecológicos. Los ecológicos están relacionados con el medio ambiente, así como los efectos del cambio climático. Algunos de estos puntos son políticas y programas, movilidad y sostenibilidad, manejo de residuos, industria limpia, niveles de contaminación. Usted verá cuál de estos aspectos debe tener en cuenta para hacer su análisis adecuado para su compañía. Veamos los legales. Los legales básicamente están relacionados con las leyes y su aplicación en diferentes escenarios. Veamos algunos de estos aspectos. Están las licencias, las leyes de protección al empleo, la legislación salarial, los beneficios obligatorios a empleados, las regulaciones de seguridad industrial, los derechos de autor y de propiedad intelectual, los cuales usted considerará si se adecúan para hacer un análisis pertinente de su contexto en la organización. Finalmente, usted al haber hecho el análisis de cada uno de sus componentes, podrá identificar qué oportunidades, qué riesgos y qué impactos puedan tener estos sobre su organización. Finalmente, usted desarrollará unas acciones. Una vez usted haya realizado un análisis de las oportunidades, los riesgos y los posibles impactos sobre la organización de cada uno de estos componentes, debe proceder a hacer un análisis de esos impactos y en consecuencia hará su registro pertinente uno a uno en cada uno de los espacios de la matriz donde corresponda. Los criterios que usted puede utilizar para evaluar pueden ser favorables, neutros o desfavorables, muy positivos, indiferentes, negativos o muy negativos. Eso lo hará usted a su libre albedrío. Específicamente, lo que tenemos que concluir en la utilización del análisis Pestel es que nos va a permitir uno a uno evaluar cada uno de sus componentes encontrados con el objeto de que nuestras acciones puedan, en cierta forma, disminuir los impactos y aprovechar esas oportunidades mediante las acciones implementadas. Bueno amigos, les agradecemos mucho la atención. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.